Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha claro. Perfecto. ¿Se consigue ver las diapositivas? Sí, también. Todo claro. Puede Perfecto. empezar. El presente trabajo trata de la simulación tridimensional de túneles excavados en medios poroelásticos. Entonces, primero vamos a definir qué son los medios poroelásticos, ¿no? Un medio poroelástico, por ejemplo, es un suelo. Vamos a definir un suelo que tiene huecos, ¿no? Que tiene pequeños huecos. Y todos estos huecos están llenos de agua, completamente saturados, y a la vez el agua fluye libremente por este suelo, ¿no? Entonces, en este suelo, la parte sólida se considera elástica y el agua se considera como un fluido que pasa por el suelo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos intentado modelar es el proceso de excavación en sí, ¿no? Podemos observar aquí que el proceso de excavación se realiza por etapas, ¿no? Entonces, la primera etapa vendría a ser la perforación, ¿no? Donde colocamos los huecos aquí, y después colocamos los explosivos, ¿no? La carga, ¿no? Dinamitamos, hacemos la detonación. En esta detonación desaparece súbitamente el material, o el material del macizo. Hacemos la limpieza y si el macizo es muy inestable, entonces se coloca revestimiento alrededor de las paredes, ¿no? Alrededor de toda la pared del túnel. Y si es aún más inestable, se colocan tirantes radiales, ¿no? O tirantes frontales también, que son tirantes, pueden ser metálicos, pueden ser de concreto también. Y nuevamente se hace el levantamiento y se hace la perforación. Esto de aquí es para un ciclo de excavación, ¿no? Es para una distancia aquí de excavación, ¿no? Entonces, son varios pasos de excavación que se realizan en el túnel y cada excavación tiene este proceso de aquí, ¿no? Ahora, los túneles no siempre son homogéneos, ¿no? Los suelos no siempre son homogéneos. Por ejemplo, aquí este es un macizo del Gran Cañón en Estados Unidos y ustedes ven que es una roca sedimentaria. En una roca sedimentaria, las propiedades horizontales son iguales, ¿no? Pero las verticales son diferentes, ¿no? Incluso podemos ver aquí abajo la estratigrafía y vemos que son diferentes materiales. Cada material de estos tiene diferentes propiedades, ¿no? No siempre vamos a encontrar los horizontales, ¿no? A veces hay un terremoto o un movimiento tectónico y este macizo horizontal se vuelve inclinado, ¿no? Como puede apreciarse en la montaña Siete Colores de Cusco, donde cada color representaría un tipo diferente de macizo. Entonces, si nosotros vemos aquí, no es lo mismo excavar un túnel aquí que excavar un túnel aquí, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Tanto por la misma conformación del suelo, que aquí las propiedades son diferentes, y aquí también, ¿no? Aquí las propiedades serían iguales en este sentido y diferentes en este sentido, ¿no? Esa es la anisotropía propia del material, ¿no? Y adicionalmente a esto, se le agrega el problema del agua, ¿no? Entonces, si aquí cae lluvia o la napa freática es alta, entonces aparecen problemas de filtración en el túnel, ¿no? Como podemos ver aquí, que sale el agua. ¿Y qué es lo que origina esta filtración de aquí? Origina fuerzas en la superficie del túnel, y estas fuerzas hacen que las piedras caigan, que el túnel se vaya desmoronando, ¿no? Entonces es importante estas consideraciones de anisotropía del material y también del efecto que ocasiona el agua en el túnel. ¿Qué hemos hecho en el presente trabajo? En el presente trabajo hemos escrito un programa computacional de cero, ¿no? No existía un programa computacional para hacer análisis en elementos poroelásticos. Esta investigación comenzamos en el 2017 y no había ningún programa computacional en ese momento que modelara excavación en elementos poroelásticos.
Entonces, ¿qué consistió el trabajo? Nosotros escribimos un programa completo, un programa computacional en Fortran, y en ese programa primeramente lo que se implementó fue la ley constitutiva por elástica, ¿no? Este trabajo de la ley constitutiva por elástica estuvo a cargo de un colega que se llama Bruch, que defendió su tesis doctoral en 2016. Bruch implementó esta tesis constitutiva por elástica y seguidamente yo continué el trabajo de Bruch, pero llevé esta ley constitutiva a los túneles. Entonces bueno, nosotros implementamos todo el módulo de túneles. Entonces, para modelar túneles necesitábamos modelar el proceso de excavación. Y para modelar el proceso de excavación ampliamos, ¿no? Existía un método de activación y desactivación de Hanafi y Emery de 1980, pero este método era solo para suelos secos, ¿no? Entonces nosotros propusimos una ampliación de ese método para suelos secos a suelos porelásticos, ¿no? Suelos con agua. Entonces no existía antiguamente eso. Entonces es importante a veces hacer esta modelización numérica o escribir nosotros nuestros propios programas, porque hay cosas que los programas tradicionales o los programas computacionales que hay en el mercado no consiguen resolver. Entonces es importante escribir, y también como forma parte del conocimiento, forma parte de la formación de un estudiante de maestría y doctorado, ¿no? Entonces vamos a pasar a la metodología. Precisamos nosotros estudiar la porelasticidad, ¿no? Entonces, la porelasticidad está basada en estas dos leyes de aquí, las leyes constitutivas. Esta ley constitutiva aquí, por ejemplo, es tensión igual a la matriz de rigidez por la deformación, ¿no? Se parece a la ley de Hooke, este pedacito, ¿no? Tensión, deformación, matriz de rigidez por deformación. Solo que estos de aquí son tensores, ¿no? Y como se agrega el agua, aparece este nuevo término aquí, ¿no? Que es un término propio del fluido. Entonces, donde este B que ustedes ven aquí, se conoce como el coeficiente de Biot. Y este P de aquí es la poropresión del agua, ¿no? La fuerza que el agua ejerce en el macizo, ¿no? Entonces, al nosotros incluir este término de aquí, también aparece la ecuación de flujo del agua, que es la que está aquí, ¿no? La que está abajo, donde me va a cuantificar la variación de la porosidad en función de ese mismo coeficientes de Biot que había mencionado, por la deformación, y también va a cuantificar la variación de la poropresión dividido entre M, ¿no? M va a ser un módulo de Biot. Entonces, este módulo de Biot y este B aquí, que son los coeficientes de Biot, son calculados en el laboratorio, ¿no? Son calculados en el laboratorio para cada tipo de macizo, ¿no? Esta propuesta de aquí fue hecha en 1941, ¿no? Y lo hizo Biot, ¿no? Biot planteó este término aquí, ¿no? Entonces, nosotros seguimos este planteamiento hasta ahora, que la formulación que yo estoy utilizando aquí es la formulación de Cousy del 2004. Entonces, Cousy le da una demostración que viene desde la termodinámica, ¿no? Una demostración que no había antes. Entonces le da una demostración más general, incluso para todo tipo de suelos poromecánicos, ¿no? Entonces yo pegué solo la parte de la porelasticidad, ¿no? Entonces, aparte de las ecuaciones constitutivas aquí, de las dos primeras, preciso de la ecuación de equilibrio, ¿no? Entonces, esta ecuación de equilibrio es igual a la divergencia de esta tensión más la componente de la densidad por la gravedad, ¿no? Este equilibrio viene del balance del segundo momento en el macizo, ¿no? Entonces, esto aquí. Y el balance de la masa fluida, que me va a cuantificar la variación de la porosidad, o sea, cuánto se ha deformado el suelo. Este phi aquí, que ustedes ven, es la porosidad, ¿no? La variación de la porosidad en el tiempo, ¿no? Esto va a ser igual al negativo de la divergencia del vector de filtración, ¿no? Que es QF. Ahora, este vector de filtración está definido según la ley de Darcy, ¿no? Nosotros lo definimos con la ley de Darcy como proporcional a la gradiente de la poropresión, ¿no? Entonces, este K de aquí es la permeabilidad, ¿no? Es el factor de proporcionalidad, ¿no? El tensor de permeabilidad
más el factor de la gravedad, ¿no? Entonces, definimos nosotros de esa forma estas ecuaciones de aquí, que después vamos a integrar espacial y temporalmente, vamos a discretizarlas espacial y temporalmente para trabajarlas en los elementos finitos. No existía el método de activación-desactivación para macizos poroelásticos, ¿no? Entonces nosotros hicimos una pequeña deducción, por ejemplo, aquí de la segunda ecuación que mostré al inicio, y de la segunda ecuación de aquí, y de la primera ecuación, de estas dos primeras ecuaciones que están aquí, conseguimos mostrar esta primera ecuación en esta forma, ¿no? Como un cambio por opresión, ¿no? Igual al módulo de Biot por el cambio de la porosidad menos el coeficiente de Biot por la deformación. Entonces yo voy a modelar un suelo excavado, ¿no? O sea, si pongo aquí, por ejemplo, el suelo excavado va a ser esta parte, por ejemplo, en el primer ciclo. Esto de aquí, ¿no? O sea, donde no existe material. Pero aquí existe material, pero aquí no existe, ¿no? Entonces yo tengo que modelar esta situación donde no existe material. Entonces, ¿qué hago? Donde no existe material, mi poropresión de agua no existe también, mi poropresión va a ser nula. Por lo tanto, esta poropresión va a ser cero. Para que esta poropresión sea cero, mi módulo de Biot de aquí tiene que ser cero, tiene que aproximar cero. Para que mi módulo de Biot aproxime cero, o digan que mi módulo de Biot tiende a cero, tengo que compararlo con los materiales que estoy analizando, ¿no? Entonces, voy a decir que mi módulo de Biot en este contexto, mi módulo de Biot del material excavado, o sea, del vacío, tiene que ser mucho menor que mi módulo de Biot del macizo, ¿no? Entonces, aquí obtengo una primera condición. Igual en la segunda condición, ¿no? Hago con las tensiones, calculo aquí, la variación de tensión es igual al tensor de rigidez por la deformación menos los coeficientes de Biot por el cambio de poropresión. En el vacío, las tensiones internas en el vacío son nulas, entonces también son nulas. Si esto es nulo, y esto de aquí menos BP también es nulo, porque ya habíamos dicho que P era nulo, entonces, nulo esto, entonces esto de aquí tiene que ser nulo, ¿no? Pero E no puede ser nulo porque son las deformaciones, entonces este tensor de rigidez tiene que ser nulo. Y el tensor de rigidez está compuesto por el módulo de Young, ¿no? En un suelo, entonces concluyo que mi módulo de Young también tiene que ser pequeño. En este contexto, para que mi módulo de Young sea considerado pequeño, mi módulo de Young de los elementos excavados tiene que ser mucho menor que mi módulo de Young del suelo, ¿no? También tendría que definir mi ley de Darcy para el vacío, ¿no? Entonces, defino que si mi delta de P es cero, entonces, donde no hay variación por opresiones en el vacío, asumiendo que no existe gravedad, aunque asumiendo que existe gravedad también se demuestra lo mismo, pues asumiendo que este es cero, voy a tener aquí que este es cero, voy a tener que este QF, que es el vector de flujo, va a ser un número real, ¿no? Entonces, para que un número multiplicado por cero me resulte un número real, la única forma es que esta permeabilidad, este tensor de permeabilidad tienda al infinito, ¿no? Entonces, para que tienda al infinito, quiere decir que mi permeabilidad de los elementos excavados tiene que ser mucho mayor que mi permeabilidad de los elementos del macizo. Entonces, hicimos estas variaciones aquí del modelo para excavación. Y lo he probado con varias soluciones analíticas, tanto isotrópicas, anisotrópicas, ¿no? Aquí voy a mostrarles solo un ejemplo que hice, pero si tienen interés pueden revisar mi tesis. Está en el repositorio de la URGIS, solo colocan mi nombre, que es Evandro Pandya, y van a encontrar mi tesis doctoral ahí, lo pueden descargar libremente, si quieren ver los otros ejemplos que he hecho, ¿no? Donde valido completamente esta metodología de aquí, sirve y reproduce completamente el proceso de excavación en un macizo poroelástico, ¿no? Entonces, era lo que les comentaba, ¿no? Entonces aquí se realiza la excavación, y a veces se coloca concreto, y cada uno de estos es un ciclo de excavación. Para resolver esto, hemos usado dos elementos finitos superpuestos, ¿no? Un elemento de 20 nodos hexaédrico para el cálculo de desplazamientos
Y este elemento hexaédrico de 20 nodos tiene funciones de interpolación cuadráticas, ¿no? Y para el cálculo de las poropresiones, o sea, para el fluido hemos calculado un elemento hexaédrico de 8 nodos que tiene interpolación lineal, ¿no? Esto en realidad está superpuesto, ¿no? Imaginen que sea así el elemento. Un elemento está aquí. Aquí está el elemento de 20 nodos y encima de este elemento de 20 nodos está el elemento de 8 nodos, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces son elementos superpuestos. Uno calcula desplazamientos y el otro calcula poropresiones. ¿Por qué es que se ha hecho así, no? Porque esta forma no trae problemas de convergencia, ¿no? De hecho, conversé con otros colegas que también trabajan con poroelasticidad y no hacen con estos elementos finitos y da problemas de convergencia. Entonces, nosotros hemos escogido esta forma porque no existe problemas de convergencia, ¿no? El método se vuelve robusto. Entonces, al discretizar estas ecuaciones de aquí, que había mostrado, estas de aquí, espacial y temporalmente, resultan en matrices de rigidez, ¿no? Aquí. Y esto es solo para un elemento superpuesto, ¿no? Solo para uno. Entonces, resulta aquí una matriz KU que representa al macizo, un KPP que representa al fluido, y este KUP representa a una matriz de acoplamiento, ¿no? Entre el macizo y el fluido, ¿no? Este U de aquí son los desplazamientos y estos son las diferencias de poropresión, ¿no? Entonces, imaginen ustedes que aquí en estos desplazamientos, para el primer elemento que tiene 20 nodos y cada nodo tiene 3 grados de libertad, entonces vamos a tener aquí una matriz de 20 por 3, ¿no? Que va a ser 60, ¿no? 60 elementos aquí para arriba, y esta poropresión, como tiene 8 nodos, cada nodo solo va a tener un grado de libertad, va a tener 8 grados de libertad, ¿no? Entonces, en todo esto aquí hay 68 variables, ¿no? Imaginen esta matriz de aquí es 68 por 68, y eso solo para un elemento finito, ¿no? Y nosotros vamos a usar 25.784 elementos finitos, ¿no? Entonces, se va a formar una matriz muy grande, y vamos a demorar vamos a solucionar esta matriz mediante el método Newton-Raphson o mediante el método de gradientes conjugados, ¿no? Entonces, paso al análisis del ejemplo. Representé aquí un ejemplo de Perceptio Gutiérrez del 2018, que él representa un modelo axisimétrico y representa también el proceso de excavación secuencial, pero yo asimilé su modelo axisimétrico. O sea, ¿qué es el modelo axisimétrico, no? Que este suelo es rotado. Imaginen que esto de aquí rota como un cilindro, ¿no? Como un cilindro, y estas de aquí son las fuerzas aplicadas, ¿no? Entonces, este modelo axisimétrico de Prasetio y Gutiérrez, yo lo he llevado a un modelo tridimensional. Entonces, me ha dado ciertas diferencias, pero debería representar el mismo fenómeno. Entonces, en este modelo tridimensional aquí que yo he representado, he considerado esta cara impermeable porque es el infinito, ¿no? En el infinito el suelo es impermeable, ¿no? Aquí. Y también en el infinito asumo que mis desplazamientos son nulos, ¿no? En el interior del macizo considero que mis tensiones iniciales son menos 4.5 megapascal y mis poropresiones 2.25 megapascal, ¿no? Y el radio de mi túnel es 2.5 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo hago aquí? Excavo un pedacito y dejo un intervalo de un cuarto de día, ¿no? Que son 6 horas, ¿no? Otro pedacito y dejo un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, ahí ocurren dos etapas, ¿no? Cuando excavo instantáneamente, ocurre una descarga no drenada, de una respuesta instantánea, donde la presión aumenta súbitamente. Luego que yo dejo las 6 horas, esta poropresión se va disipando, ¿no? Y va saliendo el agua, entonces eso se llama descarga drenada, ¿no? Entonces usé aquí una malla de 25.784 elementos. Solamente se modela esta mitad superior. Bueno, aquí lo he puesto así para representar el túnel. Solamente se modela esta parte de arriba, con las restricciones que había comentado al inicio, con estas propiedades de aquí, con una permeabilidad de 5 por 10 a la menos 10 metros por segundo.
Y aquí vemos el detalle del túnel, ¿no? Entonces, justamente modelamos aquí más en esta parte, un poquito, porque generalmente las tensiones mayores en un túnel circular acontecen en estas zonas, ¿no? En estas partes de aquí. Entonces, los resultados, ¿no? Entonces, he modelado este túnel y he considerado un punto monitorado al medio del túnel y separado a 1 metro de distancia de la superficie. Entonces, por ejemplo, el túnel avanza un pedacito y registro la progresión en este punto y va a ser un punto aquí. Avanza otro pedacito, registro la progresión aquí y va a ser un punto aquí, ¿no? Entonces, lo interesante de este modelo es que cuando la poropresión llega antes del punto, por ejemplo aquí, la poropresión que registra aquí sube, ¿no? Sube hasta un punto mayor, ¿no? Sube. Existe un efecto de sobrepresión, ¿no? Y el modelo que hemos hecho consigue captar esa sobrepresión. El modelo axisimétrico de Prasetyo también consigue captar esa característica, ¿no? Y luego, mientras se continúa excavando, por ejemplo, excavo aquí y registro poropresión aquí y me va a dar un punto aquí, ¿no? Y así, va bajando hasta que aquí baja linealmente, ¿no? Este fenómeno de aquí ha sido captado experimentalmente en el laboratorio de Marne Underground en Francia, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, es lo mismo, son excavaciones secuenciales. Y aquí, por ejemplo, si ustedes ven el amarillo aquí, por ejemplo, aquí el amarillo está, la distancia del punto monitorado está a 1.9 metros, ¿no? Y ustedes voy a trazar el amarillo, por ejemplo, aquí hay una sobrepresión y luego cae para cero, ¿no? Entonces, vean ustedes que existe ese efecto de sobrepresión experimentalmente, ¿no? Entonces, este efecto experimental es capturado por nuestro modelo, ¿no? Bueno, este modelo de aquí es una arcilla Bunkley y tiene radio 2.5 metros, ¿no? Este ejemplo aquí, experimental, es una arcilla Cayó-Boxfordian y tiene radio 2.6 metros, ¿no? O sea, son similares, ¿no? Entonces, conseguimos representar esta cuestión de la sobrepresión antes de la excavación, ¿no? Y también los desplazamientos, ¿no? Conforme conseguimos excavar, vamos excavando, los desplazamientos aquí van reduciéndose, ¿no? Reduciéndose. Cuando llega aquí a la mitad de la excavación, o sea, cuando pasa la excavación aquí, el desplazamiento baja, ¿no? Después, cuando va bajando, aquí en este punto va estabilizándose el desplazamiento, ¿no? O sea, aproximadamente los resultados de Prasetyo y lo que hemos obtenido resulta similar, ¿no? Como conclusiones podemos decir que existió una buena concordancia entre el trabajo que hizo Prasetyo, Gutiérrez el 2018 y el trabajo que nosotros hemos hecho en un modelo tridimensional y Prasetyo en un modelo axisimétrico, con pequeñas diferencias que existen por esas variaciones de modelo, ¿no? Vale, un modelo axisimétrico y un modelo tridimensional. Además que nosotros utilizamos un esquema acoplado, ¿no? O sea, interactúan simultáneamente el suelo y el fluido, ¿no? En cambio, Prasetyo Gutiérrez primero calcula la poropresión, luego lo incluye en el campo de tensiones, llega a un equilibrio y nuevamente después, o sea, hace dos trabajos desacoplados, ¿no? En cambio, nosotros hacemos el trabajo simultáneo, ¿no? Resolvemos la matriz simultáneamente, instantáneamente, ¿no? Entonces, existe una buena correlación, ampliamos satisfactoriamente el método de activación-desactivación, que inicialmente propuesto por Hanafi y Emery en 1980, que solamente existía para suelos secos, fue ampliado a suelos porelásticos, y conseguimos captar ese efecto de poropresión que se manifiesta en el laboratorio, ¿no? Que se manifiesta experimentalmente. Entonces, nuestro modelo poroelástico consigue captar esa sobrepresión. No se presentaron problemas de convergencia con los elementos finitos que hemos usado y es un método robusto. Actualmente el trabajo se encuentra más avanzado ya. Estamos implementando una ley de poroplasticidad. Yo he implementado ya un método de homogenización para incluir tirantes frontales y tirantes radiales. Estamos trabajando en esa cuestión de la homogenización para incluir otros tipos y otros métodos de homogenización también. Entonces, con eso terminaría mi exposición. Muchas gracias.